Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y todos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, a nuestros invitados, panelistas, a todos ustedes, ¿no? En esta actividad que hemos organizado como Fundación Carolina para hablar sobre el papel de la educación superior, ¿no?, frente al cambio climático, o casi debería decir ya la emergencia climática, ¿no? Y antes de dar la palabra a nuestros invitados, yo querría partir justamente de la resolución que aprobó el Parlamento Europeo el pasado 28 de noviembre, ¿no?, hace bien poquito, ¿no?, sobre esta cuestión en la que se declara precisamente la emergencia climática. Y me permitiría leer un par de puntos muy breves de esta declaración, por otra parte, de esta resolución del Parlamento Europeo, por otra parte, una resolución corta, una resolución muy directa, muy contundente, ¿no?, que yo creo que nos interpelan a todos y nos interpela en particular a los que trabajamos desde el ámbito de la educación superior, ¿no? Dice la resolución, y cito textualmente: considerando que una acción inmediata y ambiciosa es fundamental para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y evitar una pérdida ingente de diversidad biológica, considerando que esta acción debe, subrayo, basarse en la ciencia e implicar a los ciudadanos y a todos los sectores de la sociedad y la economía, incluida la industria, de forma socialmente equilibrada y sostenible, que debe respaldar la competitividad de nuestras economías e ir acompañada de sólidas medidas sociales e inclusivas para garantizar una transición justa y equitativa que apoye la creación de empleo, respetando al mismo tiempo la necesidad de un alto nivel de bienestar y de nuevos puestos de trabajo, y vuelvo a subrayar, y formación de gran calidad. Y a partir de ahí el Parlamento, esta Cámara, declara la situación de emergencia climática y medioambiental y pide a la Comisión, al Consejo y, en definitiva, a todos, que adopten las medidas concretas necesarias para combatir esta amenaza antes de que sea demasiado tarde, además de manifestar su propio compromiso al respecto. Esta resolución del Parlamento Europeo es uno entre muchos de los llamamientos que estamos escuchando estos días para la acción. Y de nuevo, insisto, nos interpela a todos. Y nos interpela particularmente a quienes trabajamos en el ámbito de la educación superior. Hay aquí algunas referencias importantes a la ciencia, al conocimiento, ¿no?, y también a esa formación de calidad que debe conducir a un empleo de calidad que contribuya, ¿no?, a este cambio que la emergencia climática requiere. Ustedes habrán escuchado referencias en estos días al Green New Deal, al Global Green New Deal. Esta semana se presentará el European New Deal, así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea. Y uno de los elementos importantes que tiene este proyecto, como lo tiene también la Agenda 2030, es tratar de encauzar el enorme ahorro, los recursos que existen hoy en el sistema financiero internacional, a un ciclo virtuoso de inversión, ¿no?, de generación de empleo de calidad que nos permita promover la transición ecológica, introducir energías renovables, introducir energías limpias y nuevas infraestructuras orientadas a la sostenibilidad, ¿no? Y esto también, pues, nos interpela directamente a los que trabajamos en el ámbito universitario y en la educación superior. Como lo es la Fundación Carolina y las universidades con las que trabajamos. Permítame muy brevemente mencionar que la Fundación Carolina puede ser descrita de tres maneras, es tres cosas a la vez. Por una parte, es la entidad especializada de la acción exterior y de la cooperación española para la cooperación en educación superior, y lo hace a través de la movilidad y de la generación de conocimiento, o el apoyo a la generación de conocimiento experto, especializado a la promoción de la ciencia, ¿no?, y la tecnología. Es también un instrumento de diplomacia pública, y nosotros entendemos esta expresión como un mecanismo que en el ámbito iberoamericano nos permite tener un mejor conocimiento mutuo, ¿no?, entre latinoamericanos, españoles, iberoamericanos, todos. Y es, en tercer lugar, una expresión de algo que también necesitamos en esta Agenda 2030 y frente a la emergencia climática. Es una alianza público-privada, ¿no? Reúne a instituciones del Estado, reúne a las empresas del sector privado que están en nuestro patronato y, desde luego, se caracteriza por una vinculación muy amplia con un gran número de universidades latinoamericanas, de España y de Portugal. Entonces, entendemos que podemos trabajar con una estrategia común, que es la Agenda 2030, articulando
generando sinergias entre todos estos actores. Y justamente el propósito de esta mesa es hablar de esas alianzas, de esas sinergias y de cómo trabajamos. Y hemos querido hacerlo, ¿no?, pues a través de la voz y la experiencia y la trayectoria justamente de los protagonistas de ese proceso, que son especialmente los estudiantes, los doctorandos, los científicos que participan de redes de investigación, las universidades y en particular a través de su oferta de posgrado, de másteres. Y para ello pues contamos con una muy destacada muestra hoy en este panel de participantes de una manera u otra en los programas de la Fundación, y me permitiría muy brevemente presentarles, ¿no?, antes de comenzar con sus intervenciones. Por una parte, a mi derecha está Irene de Bustamante, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular en el Departamento de Geología de la Universidad de Alcalá y directora adjunta de IMDEA Agua. Ahora nos explicarás un poquito en qué consiste esta entidad. Y trabaja como líneas de investigación en hidrogeología, reutilización de aguas regeneradas para riego y recarga y calidad y contaminación del agua. Tiene una larguísima trayectoria en proyectos y contratos de investigación, 70 proyectos, 38 de ellos en los que ha sido investigadora principal. Más de 200 trabajos científicos publicados en revistas, libros y monografías, patentes, ¿no?, incluso un software que ha desarrollado relacionado con estas temáticas. Y tiene, además de profesora, forma personal investigador, ¿no? Cuenta con 10 tesis doctorales dirigidas, ¿no? Los que dirigimos, como es mi caso como profesor, tesis doctorales, sabemos el trabajo que da una tesis doctoral. Y en particular es la directora del Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos hídricos, ¿no?, y forma parte de la comisión académica del doctorado sobre esas materias. Es uno de los programas que tenemos el honor de contar con él en la oferta de la Fundación Carolina. Bueno, Moisés, muchas gracias también por estar aquí. Moisés Roberto Guerra Mengíbar es salvadoreño, doctorando en la Universidad Pública de Navarra en Tecnología de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables. Docente, investigador y maestro en gestión de energías renovables, director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Don Bosco en El Salvador. Cuenta con una experiencia de 18 años en el área de educación superior, especialmente en gestión universitaria, docencia y también en lo que llamamos extensión, en la proyección social de la actividad universitaria. Seguramente nos puede hablar de esa misión social de la universidad, ¿no?, y aportando a través de ello conocimiento en el área de energía, especialmente en energías renovables, planificación educativa, sistemas de control de calidad, innovación curricular y procesos de acreditación para programas de ingeniería, también con una larga trayectoria, ¿no?, de transferencia de ese conocimiento a través de congresos y de publicaciones, ¿no? Pues de nuevo gracias. Lorraine Cristín Rebello Viana, ¿no?, también bienvenida, gracias, brasileña y portuguesa, graduada en Ingeniería Química con calificación magna cum laude por la Universidad Federal de Río de Janeiro en 2012. Estudia actualmente el máster universitario en Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Tenemos el orgullo de decir que realiza estos estudios con una beca de la Fundación Carolina. Y desde 2015 se ha desempeñado como ingeniera de proyectos y procesos en Medio Oeste, en Brasil. Entre sus responsabilidades actuales está encargada del cumplimiento de las licencias de las operaciones de vertidos conforme a los requerimientos de las autoridades medioambientales y colabora en la implementación de un proyecto de planta de biogás con una capacidad de producción de entre 2 y 3 megavatios. Ha trabajado en Doris como responsable de proyectos y aseguramiento de flujos para las operadoras francesas Total y Eni, ¿no?, y cuenta con prácticas profesionales en Chemtec y en la empresa brasileira de pesquisa agropecuaria, en Embrapa, ¿no?, que me permito añadir que tiene además una larga trayectoria en cooperación sur-sur, ¿no?, con otros países. Cuenta también con formación en tratamiento de agua, formación en software avanzados, ¿no?, y titulaciones en las Universidades Politécnica de Madrid y Valencia, en Ingeniería Química, La Rioja y la Universidad de Aveiro, en Portugal. Y finalmente, Francisco Tomatis, ¿no?, gracias también, es argentino, ¿no?, originario de Santa Fe, de la ciudad de San Justo, licenciado en Ciencias Ambientales y técnico universitario en
Evaluación Ambiental por la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina. Becario de la Fundación Carolina en este año para el Máster de Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo Agroforestal de la Universidad de Valladolid. Un elemento muy interesante, del que seguramente nos hablará también, en su trayectoria es que es miembro de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, mediante el programa Jóvenes Líderes Locales, y gestor del Plan de Acción Climática de la ciudad de San Justo, en su ciudad natal, en Santa Fe, en Argentina. Investigador también del Instituto de Ecología Humana y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica de Santa Fe y coordinador del Departamento de Desarrollo Sustentable de la ONG Fundación Biosfera en La Plata, en Argentina. Finalmente, responsable del Plan Estratégico de Agua Potable de la ciudad de San Justo. Creo que se trata de una muestra muy representativa, ¿no?, de la actividad en el ámbito de la educación superior, y yo creo que su propia trayectoria, que ahora ellos nos van a explicar con un poquito más de detalle, ilustra, ¿no?, a través de su experiencia y de su actuación, esta vinculación necesaria entre la ciencia, la formación en educación superior y la emergencia climática a la que tenemos que hacer frente. Yo le preguntaría en primer lugar a Lorraine, ¿no?, justamente por esa vinculación, es decir, cómo a través de la formación que estás realizando y de los planes que piensas, que estás desarrollando y piensas desarrollar, crees que se puede vincular, se está vinculando, o se puede vincular mejor la educación superior, ¿no?, y el reto de la sostenibilidad, el reto de la emergencia climática. Buenos dias a todos. Em primeiro lugar, quisiera agradecer pela oportunidade de estar em esta mesa redonda e também agradecer uma vez mais à Fundação Carolina por hacer isso todo possível com a beca que estou desfrutando agora do Máster em Engenharia Ambiental. Como ha dicho, sou de Rio de Janeiro, sou engenheira química e em la graduação já tive a oportunidade de fazer 3 intercâmbios acadêmicos, um para Portugal e 2 para Espanha. E é importante subrayar que todas foram com becas europeias, seja por companhias ou instituições governamentais. Essas foram experiências muito valiosas em la captação provém de la classe com o professor, pero também no exterior, quando, por exemplo, tu tienes que fazer a seleção de tu basura para colocar em los contenedores em la calle. Parece uma coisa muito sencilla para a gente que está acá, pero é uma realidade muito distante em Brasil, quando temos apenas 60% da população que tem sua basura recorrida e vertida em vertedeiros controlados. Comecei minha carreira em el campo de petróleo, porque minha cidade, Rio de Janeiro, sua economia se basa em la explotação de ello. Tinha grande trabalho, uma bonita oficina, incluso fui a trabalhar em Paris. Tu não te das conta das consequências, pois só te preocupas que é tu meio de subsistência. Engenheiro químico em Rio de Janeiro, que não trabalha com petróleo, tem uma grande chance de não ter emprego allá. E logo com a crise do petróleo, o mercado terminou, todos foram despedidos e a sociedade se enfrentou a uma grande crise econômica sem precedentes, devido ao que se produz efeito dominó. Primeiro se despedem a los engenheiros, logo a los operadores, depois a la gente que tem sua renda relacionada com essas pessoas. Ao final, todos se veem afetados. Tive então a oportunidade de reinventar-me, pero para isso tive que deixar para trás minhas famílias e amigos e me fui para desafio em el sul do Brasil, quase em Uruguai, em uma cidade muito pequena, de 10.000 habitantes, para trabalhar em vertedero. Candiota é uma cidade que tem uma mina de carvão, 2 termoelétricas, 2 sementeiras, además do vertedero que não tinha controle das emissões atmosféricas de metano. Assim que a contaminação atmosférica é uma coisa que não falta allá. Dado que a mineria e a energia térmica são de propriedade estatal e muito antigas, as técnicas de controle ambiental são bajas e a aplicação de fiscalização também é muito baixa. A população sente forte o efeito dessas indústrias, pero só culpa
y habla mal de las compañías que no hay nadie de su familia trabajando. Y este es el punto que quiero enfatizar por la segunda vez. Con el ejemplo de Rio de Janeiro y de Candiota, el desarrollo sostenible debe basarse en 3 pilares: el ambiental, el social y económico. Necesita el equilibrio de esses 3 pilares. Sin empleo y economía, hay pobreza, y los problemas ambientais se envolvem secundário. La maior amenaza para a natureza é a pobreza. La gente de allá no sueña que el carbón deja de ser una fuente de energía. No tienes ilusión de energía renovable, pues es su fuente de subsistencia. E em uma cidade limitada, mirar como seria um futuro sem ele não é possível. E a resposta é que só é possível com educação. Eu trabalho em um vertedero e onde tiveram a oportunidade de poner uma planta de biogás, que é tu haces a captura do biogás para a conversão em eletricidade. Esta é só uma das técnicas disponíveis para a utilização de resíduos como fonte de energia. E isso só foi possível depois de quase 10 anos de operação, em que antes havia a emissão de grande quantidade de metano, que temos como uma das principais fontes de emissão de metano antropológica, que vêm desse tipo de operação, de vertedero sem captura de biogás. A razão para que não há esse tipo de projeto em todos os vertedeiros do Brasil é a falta de inversão e mano de obra qualificada. E logo vês como um problema ambiental em el interior do Brasil, encontro uma solução aqui, em la beca de la Fundação Carolina, que me vai permitir a venir em Espanha e ter uma educação de qualidade em várias das técnicas de aproveitamento energético de los resíduos. Necessito me qualificar para, por exemplo, compreender as vantagens da incineração de desechos no biodegradáveis, onde os benefícios econômicos se sumam aos benefícios ambientais quando se constroem e operam adequadamente. Sempre digo que o maior benefício de estudar em Europa é porque acá vivem o futuro para nós outros. Por exemplo, em Brasil não teria a oportunidade de visitar uma planta de incineração. E é o que vou fazer em um mês com meu grupo de máster. Donde em la planta de Valdemir Gomes, em Madrid, tu tens toda a separação de los resíduos e o destino ambientalmente mais adequado para o tratamento de cada um deles. Ademais das muitas ferramentas que já he ganhado, em só 3 meses de estadia, por exemplo, já participei de muitos congressos e, como ilustração, he traído um pouco aqui as etiquetas e tenho um mar de oportunidade todos os dias. Um exemplo de como se suma essa educação é que quando eu cheguei no vertedero, estava um pouco perdida de qual era a melhor técnica para fazer o tratamento, por exemplo, do lixiviado. E aqui em Europa, tu tens o portal que se chama Melhores Técnicas Disponíveis, onde allá tu encontra informação de todos os sectores, qual é a tecnologia mais adequada, quais são as qualificações e todas as operações. É informação de alta qualidade acessível para todos. Mientras aqui temos os inventários de emissões de cada cidade. Em Brasil, nenhuma companhia revela isto. Nem as agências ambientais têm controle. O Brasil é enorme e os recursos financeiros necessitam priorizar a saúde. Estão investindo em el cidadão enfermo e não em políticas que evitam que se enferme. Em Europa, já há aprendido que é muito mais barato evitar a contaminação que tratá-la. Por isso, sua política se baseia na prevenção e não na remediação. E para isso, a Europa ha realizado grandes inversões em educação, em la formação de científicos que encontrarão as soluções aos desafios ambientais que temos hoje. Mientras que em Brasil está ocorrendo o processo oposto. O número de becas para maestria, doutorados e pós-doutorados estão diminuindo. Em Brasil, se investigas, tens que ser por amor. Um exemplo de isto é o descrédito hecho em la abertura da Assembleia
General de la ONU por nuestro actual presidente, que hice em respeito aos dados de deforestação da selva amazônica, haciendo uma desacreditação dos dados dados por el Instituto Nacional de Investigação Espacial. Assim, um pouco um resumo de minha experiência profissional, de meus objetivos e metas profissionais e pessoais que em la área ambiental se vienen muy juntas y el papel de la educación en todo esto. Muchas gracias, Lorraine. Vamos a tener después, no lo comenté antes, un espacio para que pueda haber diálogo y preguntas desde el público con todos nuestros participantes. Ahora pasaríamos la palabra a Francisco, ¿no? Y le pediríamos también que nos hablase de esa trayectoria académica y, como antes adelanté, en particular de su experiencia de trabajo desde el ámbito local, ¿no? de sus estrategias para vincular la formación superior, ¿no? con la localización de la agenda de la sostenibilidad y frente al cambio climático. Bien, bueno, buen día a todos y a todas. Primeramente agradecer a la Fundación Carolina, a todo su equipo, por tenerme en consideración en este panel, con la verdad, con prestigiosas personas y la verdad que admirable. También por haberme seleccionado para realizar esta maestría. La verdad que cuando uno regresa a su país no solo se regresa con los conocimientos y la educación aprendida, sino que también con un aspecto humano e intercambio cultural que creo que también es súper importante. Así que bueno, muchas gracias. Quiero hacer mención al rol de la cooperación internacional, en este caso Fundación Carolina, por medio de su educación. Si bien los diferentes programas están vinculados a uno u otro objetivo de desarrollo sostenible, creo que en general esto es parte de la cooperación internacional que tanto se reclama desde los países desarrollados hacia los países subdesarrollados o países en vía de desarrollo. Es un poco de no dejar a nadie atrás, esta frase que tanto se menciona en este aspecto de cambio climático, y creo que es una herramienta real y concreta de este tipo de colaboración. Por eso es real, y qué mejor que mediante la educación, ¿no? Que es el pilar fundamental para que después se establezcan esta sinergia entre intercambio de tecnología, de conocimiento y sobre todo fundamentalmente para la palabra que has nombrado, que es establecer alianzas entre personas, entre organizaciones, entre gobiernos. Afortunadamente aquí en Europa están un paso o dos más adelantados que mi país en particular y que América Latina en todas las cuestiones ambientales. Entonces, en mi formación profesional sirve, como a muchos otros, para tratar de aprender y copiar, pero no de una forma de control B y control C y control V como realizamos en la computadora, sino de tratar de adaptarlo a nuestra realidad. Y hay que aprovechar de los avances que estamos viendo en este lado del charco, como se dice, y tratar de llevarlos a nuestro país. Un poco para hablar de este rol de la educación con mi estudio en particular, que estoy haciendo un máster en desarrollo agroforestal en la Universidad de Valladolid, y creo que es una oportunidad y un desafío enorme, ya que haciendo referencia al cambio climático en particular, el sector AFOLU, que se denomina por su sigla en inglés, que es la ganadería, la agricultura, la silvicultura, y los demás usos del suelo, representan un 38-39% de las emisiones para el país. Y a través del inventario de gases de efecto invernadero que tuve la suerte de establecer para mi ciudad de San Justo, a través de la Red Argentina de Municipios frente a Cambio Climático, nos dimos cuenta que mi ciudad tenía el 51% de estas emisiones en este sector. Es un desafío enorme, no solo para adoptar medidas de mitigación, para reducir estas emisiones, también para adaptarse, ¿no?, a las nuevas consecuencias que estamos viviendo a nivel socioambiental. Y digo socioambiental porque no solo tenemos precipitaciones anuales en aumento, tormentas diarias en un día que te llueve 100, 120 milímetros en un día, que ante eso hay que estar preparado, ante las sequías también, sino también el rol social, que creo que aquí también se vive, el tema del despoblamiento en el sector rural, que también hay que aprender a adoptar estrategias y diferentes técnicas para
para que la población sea resiliente, ¿no? Entonces, bueno, es todo un desafío y una oportunidad enorme para el sector. Si bien ya es una opinión personal que a nivel legislativo y control en mi país debería ser un poco más riguroso, a partir del nuevo acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, creo que por ahí la parte de las exigencias se van a ir dando. Y aquel que no decida no adecuarse a esta nueva exigencia, lamentablemente estará un paso atrás. Entonces es una transición socioambiental que debe darse ya, a partir de ahora, en esta emergencia que estamos viviendo. Por último, destacar también el rol de las ciudades intermedias que se considera en América Latina, que son la gran mayoría, que estamos hablando de ciudades entre 30.000 y 50.000 habitantes, y tienen la necesidad de adoptar todas estrategias ambientales en su agenda local. Y qué mejor que mediante la educación, ¿no? Aquellos tomadores de decisiones tienen que ser conscientes de la realidad que vivimos y adoptar, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible mediante indicadores concretos. Y ya no es más un rol que le corresponde al gobierno, sino que la sociedad se lo va a exigir al gobierno que lo haga. Entonces creo que la educación va a ser el nexo fundamental entre uno y otro, el quiebre. Por ahí la sociedad le debe exigir a los tomadores de decisiones que tomen medidas ambientalmente sostenibles, como se conoce, y el gobierno, los tomadores de decisiones, por medio de su educación y ser conscientes de lo que nos dice la ciencia, tienen una necesidad de adoptar este tipo de medidas. Creo que a nivel gestión local es muy importante, y mediante las diferentes conversaciones que hemos tenido acá en la COP, con organismos financieros que muchas veces se reclama este tema de sin dinero no podemos hacer mucho y demás, la respuesta de esas entidades financieras es que las ciudades, sobre todo las pequeñas y medianas ciudades, no tienen la capacidad para elaborar proyectos financiables. Es decir, tienen que tener datos actualizados, indicadores que sean medibles en el tiempo y una planificación que se convierte en fundamental. Ya por último, quiero resaltar ahí la frase que dijo mi compañera brasileña, dice que acá, de este lado, se vive un poco el futuro, ¿no? Y yo iría ahí con la frase de un compañero que dice que el futuro llegó hace rato, para bien y para mal. Para mal en el sentido que las consecuencias de esta emergencia climática la estamos viviendo, ya todas las predicciones incluso son peor, la realidad que tenemos actual es peor, y para bien que ya sabemos cuáles son las salidas, ya sabemos a qué camino ir siguiendo. Entonces tomemos un poco más de conciencia y realmente actuemos. Todo el sector involucrado, ¿no? El sector público, el sector privado y la sociedad en general, que sin duda que es el gran motor para impulsar los cambios. Muchas gracias, Francisco. Bueno, si me permiten un comentario muy breve, una de las características de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto a la anterior Agenda de Desarrollo Global, de los Objetivos del Milenio, es que en aquella agenda, la Agenda del Milenio, había una clara lógica norte-sur. Es decir, el desarrollo era un problema de los países pobres, ¿no?, que tenían que invertir, realizar recursos, adoptar las reformas para ser como los países avanzados eran. La Agenda 2030 nos ha cambiado completamente el escenario, y para bien, ¿no?, en el sentido de que ahora asumimos que las pautas de producción y consumo de los países avanzados no son universalizables y que, por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad desde los países de la OCDE, ¿no?, llamarlos avanzados en este sentido es casi un contrasentido, ¿no?, tenemos la enorme responsabilidad de transformar nuestras pautas de producción y consumo y además hacer frente a injusticias históricas, ¿no?, porque buena parte del problema lo hemos generado con unos niveles de emisiones excesivos desde los países ricos. Es decir, hoy todos somos países en desarrollo y nuestras economías de la OCDE somos también economías en desarrollo, ¿no? No podemos seguir con el modelo que hemos tenido hasta ahora. Y en ese sentido, si se trata de aprendizajes, los aprendizajes tienen que ir en todas las direcciones. Nosotros también tenemos que aprender mucho en términos de sostenibilidad de otros, ¿no?, que no están en la OCDE y que, sin embargo, han tenido una relación con el entorno, con el ambiente, no tan depredadora como la que hemos tenido nosotros. Yo estoy convencido de que cuando se habla del aprendizaje y se habla de Europa, también se está hablando en estos términos, en este ejercicio de reflexión crítica sobre nuestra propia idea de modernidad, ¿no?, que ha generado monstruos ambientales, ¿no?, como los que estamos hoy asistiendo, ¿no?
Bueno, pero yo ahora le preguntaría a Irene, que tiene una larguísima trayectoria, extensa trayectoria universitaria, justamente sobre esto, ¿no? Es decir, por una parte, le pediría que nos hablase de su programa, ¿no? Que yo creo que es un programa que tiene mucha trayectoria y del que podemos extraer muchas enseñanzas en términos de respuestas formativas a los retos de la sostenibilidad, pero le haría una pregunta un poquito más general sobre el papel de la universidad y si en particular si las universidades no tenemos que cambiar también y no tenemos que hacer frente, digamos, transformarnos a nosotros mismos como universitarios y como instituciones para hacer frente a estos desafíos. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Para mí la verdad es que es un honor que me hayan invitado la Fundación Carolina a compartir aquí con ustedes en esta tarde, y voy a hablarles un poquito de lo que ha comentado José Antonio sobre la universidad y cuál es el papel de la universidad. Como ha dicho antes, yo estoy en la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá, por ponerles en contexto, aunque pues muchos de los que están aquí la conocen, es una de las 5 universidades a nivel mundial que tiene el título de Patrimonio de la Humanidad. Y ese título pues, se le dio, por un lado, porque fue la primera universidad en Europa que se creó como una ciudad, no como una universidad sola y aislada, sino como una ciudad universitaria. Ese era uno de los motivos. Otro de los motivos fue porque siempre impulsó la transmisión del conocimiento y de la lengua, de esa lengua que además nos une a ambos lados del Atlántico. Pero además es una universidad responsable y solidaria. Somos, por dar algún dato, la 3ª universidad más sostenible del mundo según el índice del Cool My Planet, y la 5ª en eficiencia energética y lucha contra el cambio climático según el índice Green Metric. Es decir, que somos una universidad comprometida con el medio ambiente y con el cambio climático. Además, no solamente estamos comprometidas en índices porque ahorremos energía, porque tengamos planes en el campus universitario, sobre todo, de energías alternativas, sino porque toda la comunidad universitaria, tanto el alumnado como el personal de administración y servicios y como el profesorado, estamos comprometidos en buscar soluciones sostenibles que nos ayuden a cambiar este mundo que como comentaba José Antonio, en el que todos tenemos que aprender, porque lo hemos hecho fatal, o sea, porque no solamente, como decía Lorraine, que en Brasil, que es su país, pues les viene muy bien porque aquí está aprendiendo otro tipo de tecnologías que pueden ayudar allí, pero bueno, lo que no deben de aprender son nuestros malos vicios que hemos producido aquí en Europa. O sea, Europa tenemos una superpoblación y tenemos niveles ingentes de basura, niveles ingentes de la contaminación de nuestros ríos. Esto debemos todos aprender no solamente en la universidad o con la educación superior, sino que esto debemos aprenderlo todos desde el colegio y desde nuestras casas. Tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, y luego educar también a esos que van a ser expertos y que tienen que ayudar a cuidar el mundo y a difundir esas enseñanzas. También en nuestro campus universitario, en la Universidad de Alcalá, por ejemplo, contamos con el Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Esta es una instalación de 26 hectáreas, que es un pulmón verde tanto para la universidad como para la ciudad de Alcalá, pero en la que además están dedicadas a la investigación científica, a la conservación de la flora, a la divulgación de la botánica y a la divulgación medioambiental. Y está además establecida como un recinto de recreo y acercamiento a la naturaleza. También en nuestro campo científico-tecnológico está la sede, que antes me preguntaba o me decía José Antonio, eso ya nos lo explicarás después. Está la sede del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, INDEA-AGUA. Esto es un centro, es un instituto de investigación y de innovación de excelencia, y además
es referencia internacional en temas de agua, por eso se llama INDEA Agua. Hay más INDEAs, INDEA Energía, INDEA Alimentación, pero en la Universidad de Alcalá está la sede de INDEA Agua, en donde hacemos fundamentalmente investigación, como hemos dicho, sobre agua. Y hablando de agua, el agua y el clima todavía se perciben como dos campos separados, sujetos a dos idiomas y a dos narrativas diferentes. Pero el agua debemos pensarla o debemos considerarla como una solución transversal para el cambio climático. Es el principal recurso a través del cual la sociedad siente los impactos del cambio climático y además conecta muchos sectores. Por ejemplo, los sectores que van desde la energía hasta la agricultura. El agua es esencial no solo para las necesidades básicas y los ecosistemas, sino que también sirve para producir alimentos, para producir energía y para la producción industrial. Es por ello que actualmente el agua se reconoce cada vez más como un componente de la adaptación al cambio climático. Y en este sentido, desde la Universidad de Alcalá y apoyada por el Instituto de Investigación INDEA Agua, se lanzó en 2006 el Máster Universitario de Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. Pero se lanzó pensando en la gestión sostenible del recurso y la resiliencia climática, es decir, cómo teníamos que adaptarnos, cómo tenemos que ayudar a que el agua sea un recurso accesible para toda la población del mundo. Ese máster, como os he comentado, comenzó en el curso 2006-2007 con 20 alumnos. Tuvimos la suerte que al año siguiente, el curso 2007 y 2008, tuvo el patrocinio de la Fundación Carolina con becas para traer estudiantes desde Latinoamérica. Eso fue una gran ayuda para el máster, no solamente para conseguir alumnos, sino que nos puso en Latinoamérica, o sea, nos dio una gran proyección en Latinoamérica. Tal ha sido la demanda de alumnos latinoamericanos que en 2014 decidimos dar un paso más allá y hacer una modalidad semipresencial exclusivamente para Latinoamérica. Es la misma, o sea, el estudio es el mismo programa, pero pensado en Latinoamérica. Entonces, esto empezó el curso 2014 y 2014-15. Y consiste en que los alumnos, durante casi todo el curso, estudian a través de una plataforma con aula virtual y apoyo a través de videoconferencia, de los mismos profesores españoles que imparten la modalidad presencial en España. ¿Qué ha ocurrido? Que nuestros alumnos, mayoritariamente ahora, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad semipresencial, son de Latinoamérica. Y esa cifra llega al 71%. El 71% de nuestros alumnos, que ya se cifran en más de 70 por curso, son latinoamericanos. Un 25% son de la Unión Europea, fundamentalmente de España, y un 4% de alumnos tenemos de China. Es decir que, bueno, ahora estamos hacia el otro lado. La experiencia con alumnos latinoamericanos ha sido muy enriquecedora. Tanto los profesores, el cuadro docente, como los alumnos españoles nos enriquecemos y se crean unas sinergias que enriquecen el máster. O sea, enriquecen el máster no solamente a nivel docente y de lo que dura ese curso, sino que se crean lazos que van más allá de la actividad académica. Se forman grupos al final de investigación. Tenemos investigadores latinoamericanos que vienen a España y investigadores españoles que van a Latinoamérica. Se forman proyectos internacionales conjuntos, proyectos de Horizonte 2020, proyectos de la CONACYT, proyectos de nuestros ministerios. Es decir, que esa experiencia es tan enriquecedora que yo creo que hay que seguir
haciéndola funcionar, y la verdad es que la Fundación Carolina es muy importante en este proyecto, que es además tan ilusionador. En cuanto al tema del agua y el cambio climático, bueno, pues llevamos toda la semana oyendo muchos datos como pues que más de 2.000 millones de personas viven en países que experimentan un alto estrés hídrico hoy en día, pero es que para el 2050 se espera que eso sean 5.000 millones. Por ejemplo, pues el mundo ha perdido, estos son datos del PNUD, el 70% de sus zonas húmedas en el último siglo. O el cambio climático tendrá impacto más directo sobre la mortalidad infantil, tanto por la mayor inseguridad alimentaria que eso va a producir, como amenazas por enfermedades de agua y saneamiento. Es decir, tenemos muchos datos y estamos oyendo muchos datos en esta semana del COP25 sobre qué es lo que va a producir el cambio climático. En cuanto al agua, que es mi campo de investigación, yo solo les puedo hablar del agua. ¿Cuáles son las causas principales de esa escasez? ¿Por qué no llegan? ¿Por dónde nos llegan? Bueno, pues las causas no es única, son muchas. Por ejemplo, el consumo excesivo del agua. ¿Y por qué consumimos más agua? Pues consumimos más agua porque hay un aumento de la población, es decir, estamos viviendo una superpoblación. Entonces, ese consumo excesivo parte por la superpoblación, y además eso implica un aumento enorme del agua en la agricultura y la industria. Pero hay otro factor muy importante, que es la contaminación del agua. El agua no hay ahora menos que había hace un siglo, 2 siglos, 1000 años o 2000 años. La cantidad que tenemos es la misma, pero el problema es la contaminación y la degradación de las reservas hídricas, la ausencia de infraestructuras básicas en ciertos lugares del mundo, y también, por supuesto, el cambio climático. ¿Y cómo podemos mitigar nosotros esto desde la educación? Bueno, pues desde la educación, desde los científicos o los profesores de universidad, desde la universidad, desde la educación superior, debemos divulgar y concienciar a la población sobre las consecuencias de la falta de agua. Debemos también, desde la educación superior y desde la investigación, investigar, innovar en tecnologías inteligentes para conservar y almacenar agua. Debemos investigar e innovar para ese agua que estamos contaminando, revertir esa contaminación, es decir, tratar esas aguas que están contaminadas y además reutilizarlas. No disponemos de agua dulce infinita o de agua prepotable infinita. Tenemos debajo de cada usuario hay un nuevo usuario. Es decir, que tenemos que tratar el agua, intentar contaminarla o verterla, devolverla al medio en las mejores condiciones, y debemos además de reutilizar el agua. Debemos también destinar mayor financiación a proyectos de descontaminación hidráulica o de nuevas fuentes de almacenamiento o de nuevas fuentes de agua. Y es muy importante que nos concienciemos y aprendamos a reducir la huella hídrica que todos nosotros producimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. De nuevo, como otras personas aquí presentes han insistido, lo que es importante es, digamos, reivindicar el conocimiento científico en primer lugar, ¿no? Y esto es particularmente importante ahora porque estamos encontrando fuerzas sociales en los medios de comunicación que nos retrotraen a posiciones casi premodernas, diría yo, ¿no? de cuestionamiento de lo que es la evidencia científica, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un mensaje importante y en el que la universidad y los científicos, docentes, investigadores, efectivamente tenéis un papel muy importante. Ha dicho una cosa antes muy interesante, Moisés, que es que la sociedad tiene que demandar a los gobiernos que se preocupen por el clima, que se preocupen por el agua, y eso sí que es como tú muy bien dices, un papel de la universidad y de los científicos y de la ciencia. Nuestra obligación es divulgar, es poner en conocimiento de la sociedad esto que está ocurriendo, y es también nuestra obligación encontrar nuevas técnicas, o sea, nuevos medios para que esto se pueda mitigar, sea más fácil. Pero
nuestro papel es educar y difundir. Muchas gracias, Irene. Bueno, Moisés procede de una región, el Istmo Centroamericano, que se caracteriza, quizás en mayor medida que otras, por su extrema vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, por varias razones, por su extraordinaria biodiversidad y también por ser especialmente vulnerable a efectos, a acontecimientos hidrometeorológicos, huracanes, sequías, inundaciones, que se están haciendo más frecuentes, más intensas por efecto del cambio climático. Todo ello, además, en una situación socioeconómica, ¿no?, de mayor vulnerabilidad de la población. Y esto, imagino que induce unas urgencias y unos imperativos para la universidad y para la vinculación del conocimiento, de la formación con la política pública, mucho más imperiosas, ¿no? Y te pediríamos que nos hablaras de ello desde tu experiencia y tu perspectiva como universitario. Ok, muchas gracias. Aquí quizás hay una pregunta bien interesante, y es ¿cuál es el papel de la educación superior frente a los problemas que plantea el cambio climático? ¿Ya? Y básicamente ahí surgen tres ideas bien importantes. El cambio climático como tal, ¿ya?, esa transición ecológica que debe existir, y pues prácticamente el rol que debe de jugar una institución de educación superior ante este tipo de problemas, ¿ya? Cuando nosotros pues prácticamente reflexionamos sobre este tema, pues observamos de que es un tema que se ha venido trabajando desde hace décadas, ¿verdad? A nivel de preguntarnos cuál es el papel que están desarrollando nuestras instituciones de educación superior en términos de este tema bien interesante que nos aqueja en este momento, que es el cambio climático. De hecho, estaba viendo que en julio de este año, pues varias universidades a nivel mundial declararon ya emergencia climática, ¿no? Pues prácticamente fue un anuncio que salió en la ONU, y pues ellas se han comprometido en convertirse en carbono neutrales hacia el 2030, ¿no? Eso implica de que de alguna manera a nivel de instituciones de educación superior se han venido también preocupando ya desde este tema. Ya, entonces, pero aquí la pregunta, como dije al principio, es cómo hacerle frente a esta problemática de los problemas que plantea pues lógicamente este cambio tan fuerte y tan drástico que nosotros tenemos. Y aquí reflexionamos pues básicamente de que el cambio climático es un reto global, ¿no? Es un reto que pues prácticamente no tiene fronteras y necesita un trabajo participativo de todos los países. Y en esos países pues nos encontramos varios actores, y uno de esos actores pues somos nosotros, las instituciones de educación superior. Entonces, ¿cómo las instituciones de educación superior estamos enfrentando este reto? Pues esto tiene mucho que ver con esa planificación estratégica y esa visión estratégica que tiene cada institución. Y en esas definiciones pues está pues ese papel y ese rol que de alguna manera como instituciones debemos de jugar, ¿ya? Para mencionarles pues 4 aspectos bien importantes de esas estrategias que comúnmente a nivel de instituciones de educación superior manejamos. Y la primera es el compromiso social con el entorno, es decir, cómo nuestras universidades se proyectan y están incidiendo pues prácticamente hacia la sociedad. Y dentro de la sociedad pues abarcamos muchos componentes importantes. Uno de ellos es el cambio climático. Otro aspecto importante dentro de esos ejes estratégicos que comúnmente se manejan pues es la generación y transferencia del conocimiento, es decir, la orientación al desarrollo de los proyectos de investigación e innovación, y cómo pues prácticamente estamos difundiendo esos nuevos conocimientos, ¿no? Otro aspecto importante es la generación del talento humano, es decir, qué acciones a nivel de las instituciones de educación superior se están haciendo pues prácticamente para que nuestro personal
tenga un desarrollo profesional en sus ámbitos de actuación correspondientes, ¿no? Y, lógicamente, un eje estratégico más importante de todo esto es la innovación académica, ¿ya? Que tiene que ver con el fortalecimiento del modelo educativo que cada una de nuestras instituciones pues, ha establecido. De hecho, ya muchas universidades en sus programas de estudios pues tienen esas ofertas de clases que están orientadas a lo que es la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, que son dos aspectos temáticos bien importantes para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo aquí observo pues básicamente dos aspectos bien importantes con relación al cambio climático. Primero, una serie de amenazas para la sostenibilidad humana y segundo, pues prácticamente las oportunidades para crear un mejor futuro. Y es ahí, pues lógicamente, donde nuestras instituciones de educación superior tienen un reto, ¿no? Y un reto, pues, para propiciar esa adaptabilidad ante un clima que extremadamente está cambiando bastante fuerte, ¿sí? Entonces, aquí, pues prácticamente definimos el rol principal de las instituciones de educación superior. ¿Y cuál es ese rol? Primero, pues ese papel de liderazgo que deben de tener ante estos desafíos que nosotros tenemos. Segundo, una posición como institución altamente eficiente, ¿no? Y aquí juega un poco esa parte que tiene que ver con la transición ecológica, ¿no? ¿Qué tanto nosotros a nivel de institución educativa estamos utilizando esas tecnologías benignas al medio ambiente también? Y lógicamente otro aspecto importante es reducir el impacto del medio ambiente. ¿Y cómo se están reduciendo? Pues aquí las instituciones educativas deben de velar por diferentes tipos de programas, ¿ya? Programas de eficiencia energética, programas de reducción de consumo, programas de reutilización de productos y reciclaje. Y lo más importante, considero yo, para una institución educativa es el fomento pues prácticamente de políticas en materia educativa que ayuden pues lógicamente a enfrentar esta parte que tiene que ver con el cambio climático. Y aquí pues lógicamente redonda en un aspecto importante que es la educación, ¿ya? La educación, pero para mí no solamente la educación en términos generales, sino que la educación ambiental, ¿ya? Porque la educación ambiental debe ser un eje estratégico para el desarrollo de la conciencia humana y debe de comenzar desde la niñez, ¿ya? Desde la educación elemental hasta integrarse pues totalmente en la educación superior, ¿no? Y lógicamente acá promoviendo lo que es la multi y la transdisciplinariedad en todo esto, ¿no? Y aquí juega un rol bien importante la movilidad académica internacional. Y bueno, en todo esto, pues prácticamente hay un aspecto bien importante, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y esto, pues prácticamente con esa transición ecológica que debe existir. De hecho, el desarrollo sostenible es un interés mundial que se está dando actualmente y también es una estrategia líder contra el cambio climático. Y muchas universidades estamos tomando el desarrollo sostenible como una línea de investigación también. Sabemos pues perfectamente que la Agenda 2030 y las negociaciones en materia del cambio climático ya están planteando pues caminos para lograr una transición ecológica justa. Y aquí es donde yo veo a Iberoamérica pues como un área bien importante, ¿no? Sobre todo porque Iberoamérica tiene una experiencia en el manejo sostenible de su capital natural, ¿no? Y ahí existen datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, que entre los océanos y los bosques se logran absorber más del 60% de los gases de efecto invernadero. Entonces, Iberoamérica debe tener ese liderazgo, ¿no? En esa negociación internacional en correspondencia a lo que es el cambio climático. Y aquí es pues prácticamente donde las universidades con el fomento de sus políticas educativas pueden desarrollar buenas prácticas que vayan pues lógicamente a beneficiar no solamente a la región, sino que
a nivel global en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Lógicamente esto tiene que ver con un diálogo entre actores y sectores, y ahí es de, pues, lógicamente plantear ideas innovadoras en torno a todo esto que tiene que ver con esta transición climática, ¿no? Y bueno, eso es lo que, pues, prácticamente yo veo dentro de la educación superior hacia dónde nos debemos dirigir para hacerle frente a estos desafíos que nos plantea el cambio climático. Muchas gracias, Moisés. Si se me permite, yo extraería tres grandes ideas, ¿no?, de todas vuestras intervenciones, que creo que pueden dar paso ya al coloquio y a las preguntas por vuestra parte. La primera de ellas es que, como nos ha dicho Irene, las universidades en sí mismas, como institución, tienen que modificar su propio funcionamiento interno y reducir su huella ecológica, mejorar su eficiencia energética, y en cierta forma tienen que ser modelos para otras instituciones en sus pautas de edificación, de gestión de la energía, etcétera, para ser más sostenibles. La otra dimensión es la que más he insistido, es la de la formación. Una formación que es técnica, pero que también es ética, porque siempre hemos hablado en la universidad de una formación que tiene esa dimensión humanística, ¿no? Y en términos de filosofía política, que vincula el conocimiento científico con el estar en el mundo, ¿no? y las respuestas que damos a los problemas, ¿no? Y la tercera dimensión, el del papel de la universidad y de la educación superior, estaría en el debate público. Es decir, insistir, hacer divulgación científica, hacer llegar el conocimiento científico a la sociedad en su conjunto, y ayudar a que la sociedad exija a la clase política y a nuestros dirigentes a que las políticas estén basadas en la evidencia científica. Serían tres dimensiones en las que la universidad puede jugar un papel muy importante, ¿no? Y con estos pequeños apuntes, no sé si queréis responder o comentar algo respecto a lo que han dicho los compañeros y compañeras de este panel, y si no, daríamos la palabra a nuestra audiencia para que pueda hacer comentarios y sobre todo preguntar a nuestros invitados e invitadas. Tenemos un micrófono para que, como se está grabando, para que sus preguntas y comentarios puedan quedar también registradas. Quien levante la mano, pues le facilitaremos el micrófono de manera inmediata. ¿Sí? ¿El micrófono? ¿Cristal? ¿Alguna pregunta, algún comentario por su parte? Sí, allá atrás. Sí. Ahora, y después va usted. Bueno, muchas gracias por la... Si pueden indicar a quién le hacen la pregunta también. Sí, va a ser la pregunta para los cuatro disertantes. Muchas gracias por sus presentaciones. Quisiera comentar que a mí me parece una problemática también bastante importante, que es la de la transversalidad dentro de los diferentes programas y carreras de las universidades, que se trate la cuestión del medio ambiente y del cambio climático en particular. Por experiencia particular, yo doy clases en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, en la Universidad Católica de Santa Fe también, la Universidad Nacional de La Plata, también en Argentina. Percibo que hay una suerte de intereses estancos, o sea, se trata más bien de interés particular del docente o del centro de investigación en particular, y esa iniciativa no se replica en todas las carreras, en todas las facultades, y se termina limitando un esfuerzo más bien personal, si se quiere, antes que un esfuerzo institucional. Y en todo caso, los esfuerzos institucionales vienen a la hora de que alguna autoridad se muestre para alguna foto o algún convenio en particular. Mi inquietud es si advierten esta misma percepción, si se trata de un esfuerzo institucional en conjunto, o se tratan de esfuerzos estancos o parcializados en su momento. Gracias. Claro. Si les parece, recogemos alguna otra pregunta, ¿no?
Tenemos, por su parte, también. Sí, gracias. Creo que efectivamente la situación de Iberoamérica no es muy distinta a la de España, a la de Europa. O sea, nosotros no estamos 2 puntos por encima de ustedes, ni mucho menos. Aquí cuando hablamos del cambio climático hablamos de un cambio del modelo de sociedad, del modelo de gestión de la sociedad. O sea, estamos todos partiendo de cero, aquí ahora mismo con el cambio climático. Esta cumbre quizás nos abra una puerta más a la puerta que ya se abrió antes en París, etcétera. Pero, miren ustedes, cuando se habla de Iberoamérica, no voy a decir que Europa estamos tampoco distintos, cuando se habla de Iberoamérica, el modelo de gestión de Iberoamérica tiene que pasar porque se incorporen a todos los países, a todos, y digo a todos, una mayor democracia y una eliminación radical de la corrupción. Y mientras esas 2 cosas no se hagan, esto queda en breves discursos, porque al final estaremos soportando unos sistemas que efectivamente no van a favorecer para nada el cambio climático, porque el cambio climático, el cambio de modelo de sociedad, solo va a ser posible si lo hacemos desde la sociedad y sin traumas. O sea, efectivamente estamos viendo Asia, en Bangkok, estamos viendo Chile, estamos viendo hoy París, estamos viendo modelos que efectivamente nos están conduciendo a una puerta, a un umbral, donde alguien dijo, hay una excesiva población. Quizás es la población que hay, es la que tenemos que gestionar y nada más. Pero mientras Iberoamérica no incorpore, igual que Europa, que hay 3 patas en esta sociedad que hay que blindar como si fuera una religión, que son la ciencia, la salud y la educación. Y esas 3 patas hay que blindarlas, y solo se van a blindar desde que ustedes y nosotros, desde que la sociedad incorpore una gestión que sea muy democrática, pero democracia sin fisuras. O sea, quien se elige una democracia, saben, como hay un país que ha presumido de tener 109 millones de votos y no tiene democracia. O sea, y no es democracia directamente. Y es así, ustedes democracia, nosotros también democracia, todo el mundo global, democracia. Y no puede ser que Europa ahora mismo esté gastando solo España 220.000 millones de euros para descarbonizar. Sí, incorporen democracia y eliminen corrupción. Y eso lo tienen que hacer ustedes de la sociedad. Y nosotros también de la sociedad. Pero sobre todo, ya que estamos en el panel de Iberoamérica. Lo digo además del conocimiento porque he trabajado como consultor en Iberoamérica. Y lo he visto. Y desgraciadamente he visto que el freno a la sociedad y a la evolución de una sociedad más justa, desarrollada y de cambio climático solo va a venir con la incorporación de democracia y corrupción fuera. Simplemente. Muchas gracias. ¿Quién quiere en este caso responder a las 2 preguntas que nos han dirigido, dado que eran para el conjunto del panel? Bueno, yo puedo... me creo que tienes, me funciona. Sí. Empiezo con la primera pregunta, porque, bueno, más que nada porque creo que me atañe, porque nos comentabas, y es cierto, si en la educación superior, cuando se pone en marcha alguna carrera, grado, máster, etcétera, era un esfuerzo personal o un esfuerzo institucional. ¿Funciona esto? Sí. Vale. Yo te puedo contar la experiencia de los másteres en la Universidad de Alcalá. Los másteres, en España se empezaron a poner másteres, bueno, creo que la Universidad de Alcalá y la de Barcelona fueron las 2 primeras, a lo mejor alguna más que se me ha escapado, que en 2006, con el nuevo espacio superior de educación europea, se lanzaron con los másteres. En la Universidad de Alcalá, creo que la de Barcelona fue igual, fue una iniciativa institucional. Es decir, que el rector que había y el equipo de gobierno en aquel año, pues dijo, voy a apostar por los másteres. O sea, se pensó, los másteres pueden ser el futuro de la educación superior con todo ese cambio institucional que estaba habiendo. Entonces, vamos a lanzar másteres en esta universidad. Y se hicieron pensando por esto a lo mejor es muy osado, pero por primera vez algo que no era tan frecuente en la universidad, pensando en qué es lo que quiero, qué disciplinas quiero enseñar y bajo un punto de vista
del alumno y de la sociedad. O sea, no pensando, como otras veces, a ver, en mi departamento a cuántos quiero colocar, que yo creo que un poco por ahí iba tu pregunta, entonces voy a hacerme un plan o un máster a medida. No, en esa ocasión, y te hablo del año 2006 y de la Universidad de Alcalá, se hizo pensando en aquellas disciplinas, aquello que faltaba como especialización en la sociedad. Entonces, en nuestro caso, que es el máster de Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos, se hizo pensando en eso. Hay que hacer una gestión racional del recurso y además pensando en la resiliencia climática. Por eso en ese máster se abordan pues, aspectos desde la gestión, la tecnología, el abastecimiento puro y duro, tanto hablando de agua en alta como de agua ya puesta en el grifo, tecnologías de descontaminación, reutilización, planificación, gestión de grandes cuencas. Entonces, en esa ocasión, por lo menos, sí que los másteres se implantaron pensando en necesidades sociales, o sea, atendiendo a retos de la sociedad. Y en cuanto a la segunda pregunta, a mí la verdad es que me sorprende oír espacios blindados a la ciencia como una religión. Yo creo que el espacio, no sé, al campo no se le ponen puertas y ni somos más, no sé si tenemos mucho que enseñar en Iberoamérica o en Iberoamérica tiene que enseñarnos mucho a nosotros. Esto es cuestión de crear sinergias. Entonces, creando sinergias, caminamos hacia el futuro, ese que queda por llegar o ese que nos decía antes Francisco, que desgraciadamente nos ha llegado a todos. Yo por ahí quería hacer mención a la pregunta también que había hecho el compañero argentino, y me parece, apuntándolo del lado ambiental, no de la educación, porque claramente no es mi especialidad, pero creo que cada universidad en su diferente estudio debería tener su dimensión ambiental, su materia dedicada a la cuestión ambiental. Un arquitecto, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, hoy en día se lanzó la ley de eficiencia energética y debería saber cómo funciona, cómo se aplica. Así lo mismo para los abogados, así de mismo para los diferentes ámbitos de la educación superior, ¿no? Que obviamente esta parte ambiental enfocada en cada estudio específico, pero no tengo dudas que debería ser incorporado en cada una de las diferentes estudios, ¿no? Sí, ¿quieres intervenir? Así es, y en ese sentido, pues, como decía Francisco, realmente en todas las instituciones de educación superior, para diseñar un currículum de un programa de estudio, pues necesita de un levantamiento de información. Y lógicamente ese levantamiento de información tiene que ver con entidades y actores externos e internos que de alguna manera establezcan un perfil de un programa de grado. Y ahí es donde pues prácticamente el aspecto medioambiental, sin lugar a dudas, va a salir a luces, ¿no? Y ahí es donde se incorporan todas esas currículas, todas estas temáticas que de alguna manera pues son muy importantes para nuestros estudiantes. Yo creo que tiene mucho que ver también eso con la planificación estratégica en términos de las revisiones curriculares que se hacen de cada programa de estudio. ¿Quieres comentar algo? Sí, yo, si me permitís un comentario a raíz de las dos cuestiones que se han planteado, coincido en destacar el reto que significa para las instituciones universitarias la agenda ambiental y la agenda del cambio climático en lo que se refiere a la tradicional compartimentalización del conocimiento científico, heredera del positivismo, que a veces nos dificulta tener una visión holística de los retos societales que enfrentamos, ¿no? Y si se me permite, incluso a hablar de mi propia disciplina. Mi campo como universitario es el de las relaciones internacionales, ¿no? Y cuando estudiamos la política internacional, ¿no?, lo hacemos siempre desde el lente del Estado, de los Estados-nación, comunidades del sistema y de los juegos de equilibrios de poder, ¿no? Una visión a veces muy geopolítica, que no tiene en cuenta que la cuestión ambiental es una problemática común, que no tiene fronteras, que plantea desafíos de acción colectiva,
que puede ser entendida como un bien público internacional ante la cual la lógica estatal y de competencia de poder es manifiestamente inadecuada, ¿no? Entonces, no se trata solamente de definir políticas comunes, de cooperar más intensamente, ¿no? Sino incluso de modificar nuestra propia visión y nuestro propio ángulo del objeto de estudio. Nos interpela a la propia definición de la disciplina. La propia definición de la disciplina y su objeto, a la luz de los desafíos ambientales, pues se muestra manifiestamente obsoleta. Decíamos, este año la disciplina de las relaciones internacionales, que es muy joven, cumple 100 años justamente en 2019, porque surge del desastre de la Primera Guerra Mundial, y en toda la celebración del centenario de nuestra disciplina, una de las cosas que constatamos es que nuestro propio objeto de estudio tiene que repensarse a la luz de estos desafíos comunes. Y respecto a la otra observación, creo que una de las enseñanzas de la Agenda 2030, que tiene una definición mucho más amplia que las propias metas de cambio climático que contiene, es ese carácter holístico y que tiene además algunos objetivos que se entienden como precondición, como condición necesaria para el cumplimiento de todos los demás, ¿no? Las metas de cambio climático están en el ODS 13, como ustedes saben. Hay otras referidas a la biodiversidad, a los océanos, que están en el ODS 14, en el ODS 15, ¿no? Pero hay un ODS 16, que además es una novedad muy importante en la definición global de metas de desarrollo. Y el ODS 16 lo que es el referido a la dimensión política y de la seguridad. Es paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Y se ha definido como condición transversal, porque en todos los ámbitos de la política pública, incluidas las políticas que tienen que hacer frente a la emergencia climática, necesitamos instituciones transparentes, responsables, que rindan cuentas y que sean inclusivas y que permitan la participación de la sociedad en su conjunto, porque este es un reto que es colectivo. Y sabemos, ¿no?, que la participación social hace a las políticas mucho más sensibles, las hace mucho más equilibradas, las hace más consensuadas, ¿no?, respecto a las que puedan venir de instancias más limitadas. Entonces, no podemos, en ese sentido, creo que su observación ha sido importante, pero va mucho más allá de la corrupción. Se refiere, pues, a la dimensión institucional, la que el ODS 16 contempla para el resto de los objetivos. Pero teníamos otra pregunta. Sí, por favor, ¿pueden facilitarle el micro? Sí, bueno, antes se ha comentado aquí el tema de los es una cuestión más práctica, ¿no? Es que se ha comentado el tema de los residuos, ¿no? El tratamiento de los lixiviados, has comentado tú, has puesto, has hablado de la planta de Valdemín-Gómez, de tratamiento de residuos. Bueno, si me permites una sugerencia, creo que en este momento ya la planta de Valdemín-Gómez no debe ser un referente, ¿no? Un referente debiera ser, pues, todo lo que se está haciendo aquí en España, por ejemplo, en la provincia de Pontevedra, de tratamiento de la materia orgánica in situ. Eso evitaría, pues, el tema, ya hablar del tema de los lixiviados, si se hace un tratamiento correcto y no sé si te referías al tema de los lixiviados producidos por la ganadería, ¿no? La ganadería intensiva. Igual te referías a este caso. Bueno, en este momento creo que el camino es más bien evitar esa producción, o sea, evitar esa producción de carne mediante sistemas intensivos. Hay que tener en cuenta que está comprobado, pues, se está hablando de que la ganadería intensiva es uno de los factores que más contribuyen al cambio climático. Por tanto, quizás habría que ir a reducir. De hecho, hay por parte de la ONU se está hablando de este tema, de que hay que reducir el consumo de carne, porque es uno de los factores que más están contribuyendo al efecto climático, como he dicho antes. Bueno, en definitiva, que simplemente era una sugerencia, porque no sé si conoces las experiencias que se está viendo en España
de compostaje individual, la materia orgánica, de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en distintas zonas, compostaje individual, comunitario y en último caso a nivel municipal o comarcal, ¿no? Y se trata siempre de por supuesto, primero la separación de materia orgánica del resto, eso es fundamental, ¿no? Y todo eso ya evitaría, cosa que no se está haciendo en la planta de Valdivia Gómez. Disculpa, ¿no? Quería... Sí. Pediría por favor que el micrófono a la hora de utilizarlo se lo pongan en esta dirección y más cerca, porque si se pone, parece que es direccional y entonces si se pone así se les escucha un poquito peor. Ahora después. Não sei se entendi todo, pero vou tentar contestar de uma maneira. Mi referência a esta planta em específico es que sí, que no hay solo la incineración, hay la digestión anaeróbica, hay la segregación del material que se puede ser reciclado, así que se busca que todos los componentes de la basura tengan la mejor solución económica y ambiental. La digestión anaeróbica gana en mucho de la compostaje, pues tú tienes la recuperación energética. Así que con la cantidad de basura que estamos produciendo hoy, la compostaje sí que hace parte del cambio del campo de las soluciones, pero la digestión anaeróbica cada vez gana más espacio en España. Perdona si no es tu opinión, pero es lo que he recibido desde mis estudios en la Politécnica de Madrid. Entonces, hoy tenemos dos problemáticas muy grandes, que es el aumento de la basura que hay que gestionar y una fuente de energía renovable. Y el aprovechamiento energético de los residuos va de encuentro a solucionar esas dos problemáticas que tenemos hoy. Y en cuanto a la compostaje, es una solución que no se hace al aprovechamiento energético, pero sí que tienes una gran contribución en el cambio climático, pues si tú haces el análisis del ciclo de vida de toda la producción de nuevos fertilizantes, la compostaje viene con una solución ambientalmente mucho más interesante, mucho más sostenible. Bueno, aquí está claro que hay una conversación, ¿no?, sobre tecnologías adecuadas que es necesaria y que invito a que podáis tener a continuación. Pero tenemos otra intervención allí al fondo. Muy buenas tardes. Sí, es una pregunta para cada uno de ustedes. Soy teólogo y dentro de nuestra disciplina ya hace algún tiempo se viene trabajando la ecoteología, pero no es un eje pedagógico transversal a la educación universitaria. Nosotros hemos tenido resistencias, por ejemplo, en América Latina, en cuanto a la perspectiva teológica. Existe una perspectiva teológica o ecoteológica que es abierta a la lucha contra el cambio climático, pero por el otro lado existen resistencias de aquellas corrientes que piensan de que el ser humano vino al planeta para dominar la Tierra. Entonces encontramos resistencias dentro del punto de vista formativo, pedagógico, académico. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes tienen experiencia en cuanto a América Latina y el Caribe de intercambios sobre esta propuesta académica? Ya lo creo que el compañero que está representando a Centroamérica dice de las relaciones que tienen, pero encuentran resistencias en cuanto a la propuesta académica, ya que no todas las políticas relacionadas al medio ambiente son abiertas, ¿verdad? Y están en la misma línea interpretativa. No sé si alguien quiere contestar a esta última pregunta que se ha formulado, ¿no? O sea, algunas universidades de las que procedéis, que son además universidades católicas, así como definidas de esta forma, si hay alguna respuesta que queráis aportar. Bueno, a nivel general, pues todas nuestras instituciones de educación superior, y voy a hablar quizás un poco quizás de mi universidad, que es la Universidad Don Bosco, que es una universidad con carisma salesiano. Pues lógicamente como universidad nosotros tenemos un proyecto educativo
Y lógicamente, como les hablaba, pues hay ejes estratégicos que de alguna manera cada una de las instituciones pues, universitarias establecen como ejes principales de proyección futura hacia diferentes tipos de temáticas bien importantes, ¿no? Y bueno, en el caso particular yo creo que por lo menos yo no he visto ninguna resistencia ya a ese tipo de comentarios que tú dices. Generalmente hay un diálogo entre todos y se forman consensos sobre todos esos aspectos que de alguna manera se evalúan, ¿no? Y se ponen pues lógicamente en práctica de acuerdo a esos objetivos estratégicos que como universidades se tienen, ¿ya? Pero yo no veo, pues, lógicamente ese tipo de resistencia, por lo menos te lo digo a título personal en mi universidad, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna intervención más? Invito a los participantes a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. Hola y gracias por toda su ponencia. Como ex becaria también me identifico un poco de estar en este sentido de impregnarnos de nuevos conocimientos, de poder trasladar a otros espacios lo que venimos con mucho sacrificio quizá desde países de América Latina, y el hecho de estar en un espacio como becaria es una gran responsabilidad que tenemos como estudiantes. Llevamos el país encima muchas veces y creo que ante esa responsabilidad que se nos ha asignado durante un periodo, durante la estancia de estudio, yo creo que también a manera de sugerencia a nuestras entidades, diría que nos puedan acompañar un poco más allá. No necesariamente hasta que acabemos, sino el cómo repercutimos luego, como que hemos sido producto de nuevos conocimientos, el cómo estamos de aquí a 5 años, el cómo nos han de verdad aportado en nuestro desarrollo profesional y en nuestro desarrollo académico también. Yo soy una fiel seguidora de cualquier beca que sea y muy agradecida igualmente con Cooperación Española, Fundación Carolina, pero yo intuyo a que este seguimiento no culmine en nuestras formaciones, que sea un poco con más perspectiva. Bueno, por las referencias a la Fundación me siento directamente interpelado, ¿no? Y brevemente comentar que, como saben muy bien, Red Carolina, ¿no?, trata de mantener la relación y la interacción entre los cerca ya de 20.000 exbecarios, exbecarias, personas que han participado en los programas de la Fundación desde su creación en 2000, ¿no? Este año próximo, 2020, es el 20 aniversario de la Fundación Carolina, y una de las cosas que queremos hacer justamente es destacar, resaltar el enorme acervo que se representa, ¿no?, en términos de formación de personas que están generando valor social, innovación social en sus respectivos países. El acervo que representan estos 20.000, los decimos cariñosamente carolinos, ¿no?, que ya han pasado por los programas de la Fundación. Pero bueno, la conmemoración no solamente celebra y mira hacia el pasado, sino que tiene que ser una oportunidad para mirar hacia el futuro. Y yo quisiera comentarles, para ir cerrando este panel, ¿no?, algunas iniciativas que también estamos poniendo en marcha para 2020 y para la convocatoria 2020-2021, que se lanzará en enero, como en la fecha acostumbrada de cada año. Y es que, dado que la Agenda 2030 y en particular los objetivos de lucha contra el cambio climático nos interpelan también como Fundación, hemos tratado de revisar nuestra propia oferta formativa, ¿no? Y constatamos, ¿no?, que teníamos una oferta poco equilibrada, donde había muchos programas en algunos ámbitos, pero otros que son importantes en tanto retos sociales
que están reflejados en los 17 ODS, pues no estaban reflejados. Entonces, hemos hecho una revisión y para este próximo curso vamos a tratar de salir con una oferta un poquito más equilibrada, en la que ninguno de los ODS no tenga detrás algunos programas de excelencia, algunos programas de buen nivel, que puedan ofrecer una formación especializada en ese campo. Entonces, esta es una novedad importante para el curso próximo y vamos a seguir trabajando en esa línea. De hecho, ya había muchos programas que tenían que ver con una agenda de sostenibilidad, de renovables. Pueden ustedes verlos en nuestra página web, no los voy a enumerar, son cerca de una veintena de programas, vamos a ir a más con eso, pero vamos a tratar de incorporar nuevos programas para que, digamos, todos los 17 ODS estén resaltados. Y la otra dimensión importante es que estamos trabajando con CRUE Universidades a través de un convenio que se firmará en estos próximos días para desarrollar una metodología común para todas las universidades españolas, para poder etiquetar los másteres universitarios, toda la formación de posgrado, con los 17 ODS. De tal forma que, además de tener la clasificación científica habitual, ¿no?, tengamos un método homologable para todas las universidades para que, si alguien busca másteres relacionados con el ODS 17, alianzas, o el ODS 11, ¿no?, por ejemplo, sobre movilidad urbana sostenible, o el ODS 13 sobre lucha contra el cambio climático, ¿no?, digamos, las universidades españolas tengan ya, ¿no?, con una metodología común, etiquetados sus másteres de esta forma. Esto, además, responde a otra necesidad, y es que están empezando a aparecer ranking internacionales que clasifican a las universidades en función de su cumplimiento de la Agenda 2030. Hay todo un debate sobre los rankings, cómo están hechos, los intereses que hay detrás, los incentivos, a veces un poco perversos, ¿no?, que suponen para las universidades. Bueno, eso sería objeto de otro debate, porque es una cuestión muy controvertida. Pero sí, este año, permítanme mencionar que ha aparecido el primer ranking ODS, del que yo tenga noticia, que lo ha preparado The Higher Education, este consorcio. Y un dato importante: muy pocas universidades españolas han podido participar, porque muy pocas tienen, incluso simplemente pueden responder al requerimiento de datos. Entonces, bueno, este esfuerzo que vamos a hacer con CRUE, entre otras cosas, va a servir para que las universidades puedan tener catalogada su oferta formativa conforme a los ODS y puedan aparecer en esos rankings. Un dato: las universidades españolas que aparecen en la primera edición de ese ranking están mucho mejor posicionadas en ese ranking que en otros rankings procedentes de anglosajonia que miden otras cosas, lo que quizás indica que, en términos de responder a esos retos sociales, nuestro modelo de universidad, sin perjuicio de los cambios que tengamos que hacer, pues está mejor preparado, ¿no?, que otras universidades para responder a metas societales. Y bueno, y no les oculto que el desarrollo de esta metodología común para las universidades españolas quiere ser también un elemento del diálogo con las universidades iberoamericanas. Es decir, que lo que aprendamos en ese proceso y en ese ejercicio podamos ponerlo sobre la mesa de las entidades representativas de las universidades del ámbito latinoamericano, para que también conjuntamente podamos desarrollar metodologías comunes, ¿no?, y responder así a lo que las sociedades nos demandan como universidades. Es decir, que respondamos a los retos colectivos, ¿no?, que tenemos para el conjunto de la humanidad. Bueno, yo terminaría aquí y no quiero terminar sin darles a todas y todos ustedes las gracias por haber venido a escuchar a nuestros panelistas en una hora tan incómoda, ¿no?, como la que nos habían asignado. Gracias también al equipo de la Fundación Carolina, buena parte del que está aquí representado, porque han trabajado mucho para hacer estas actividades posibles. No solo esta, también hemos tenido alguna otra con la que estamos contribuyendo a la COP25, y especialmente a nuestros invitados e invitadas, porque yo creo que nos han aportado su conocimiento, su trayectoria, su experiencia y también sus proyectos y sus ganas de seguir trabajando en el futuro en todas estas materias. Muchísimas gracias, ¿no?, y creo que ustedes, nos merecemos todos un aplauso, ¿no?, para terminar este acto.